La mujer que pedía ayuda en la carretera de Tamasopo, pero ya estaba muerta. Parte 1. Curvas que no perdonan. No sé si alguien más ha vivido esto, pero les juro que no lo estoy inventando. Mi nombre es Mauricio Ríos, soy trailero, y esto me ocurrió una madrugada en la carretera que conecta Tamasopo con Valles. Desde entonces, no puedo manejar por ahí sin voltear constantemente al asiento del copiloto. Fue en una curva cerrada, cerca del Puente Viejo, donde el agua del río Tampaón apenas se alcanza a ver desde arriba. Eran las 3:37 am. La noche era húmeda y espesa, la radio del tráiler tenía estática y el celular no tenía señal desde hacía varios kilómetros. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Vi algo moverse entre los matorrales, justo en la cuneta del camino. Pensé que era un perro, hasta que la luz del faro iluminó una figura humana. Una mujer parada al borde del asfalto. Traía una blusa blanca y una falda larga. Tenía el cabello empapado, pegado a la cara. Levantó la mano con lentitud, como si no tuviera fuerza. Le pisé al freno y me orillé de inmediato. Apenas abrí la puerta y bajé. La mujer ya estaba del otro lado del tráiler, frente al asiento del copiloto. Juro que no la vi rodear la unidad. Solo estaba ahí. No parecía herida, pero sí extraña. ¿Está usted bien? ¿Necesita ayuda?, le pregunté. Ella me miró sin contestar. Tenía los ojos muy abiertos. Tenía frío, eso era evidente, pero no temblaba. Me apuntó con el dedo hacia la cabina del tráiler. Yo entendí que quería que la llevara. Pensé que tal vez había tenido un accidente, que se había peleado con alguien, que la estaban siguiendo. Era la sierra, y uno se imagina de todo. «Suba», le dije. «La acerco al pueblo. Ya falta poco». Ella abrió la puerta y se subió. Pero mientras lo hacía noté algo que me heló el cuerpo. Sus pies no tenían huellas de lodo. Estaban secos, completamente secos, y eso no tenía sentido. Todo estaba húmedo. El monte, el aire, el camino. ¿Cómo había caminado hasta ahí? Ya en la cabina cerré la puerta y retomé. Ella no decía ni una palabra. Tenía la mirada fija al frente, pero no en la carretera, sino en el parabrisas, como si viera algo más allá. El aire dentro del tráiler se volvió pesado, como si la humedad del monte hubiera entrado con ella. No quise ser grosero, así que intenté hacer conversación. ¿Se quedó tirado su carro?, le pregunté sin quitar la vista del camino. Silencio. ¿Va para Tamasopo? ¿O más allá? Nada, ni siquiera un gesto. Yo ya me estaba empezando a incomodar. Volteé discretamente para observarla mejor. Seguía empapada, pero el asiento no se mojaba. No dejó ni una sola gota sobre el tapiz. Era como si el agua no saliera de su ropa, sino de ella misma. Me concentré en la carretera. Una curva tras otra, el monte se cerraba cada vez más. Pero entonces algo me hizo girar la cabeza de golpe. El espejo retrovisor mostraba algo que no estaba ahí antes. En el asiento trasero del camarote, justo detrás de mí, se reflejaba una silueta, como si alguien más estuviera sentado, encorvado, con la cabeza agachada. El corazón me dio un vuelco. Volteé en seco. No había nadie. Tragué saliva y traté de no perder el control del volante. El tráiler seguía su curso, pero al regresar la vista al frente, ella ya no estaba. Me paralicé. El asiento estaba vacío. Frené en seco, bajé las luces y salí. Rodeé la unidad con el pecho, a punto de reventar. Nadie. Solo el eco del motor y el murmullo del monte. Volví a subir. Estaba confundido, alterado, casi temblando. Y justo cuando puse las manos en el volante, ahí estaba otra vez, en el asiento del copiloto. Inmóvil, con los ojos fijos en mí. Esta vez habló. Aquí fue donde morí. No supe qué decir. No supe qué pensar. Solo recuerdo que mis manos seguían en el volante, rígidas, mientras la mujer giraba lentamente el rostro hacia la ventana del copiloto. Me salí en esta curva, dijo con una voz que no parecía humana, como si hablara desde dentro de un pozo. No frené, no reaccioné. Solo seguí conduciendo como un autómata, con la garganta cerrada y el pecho apretado por el miedo. Ella seguía hablando. Venía huyendo. No quería volver. El que manejaba estaba borracho. Me gritaba, me pegaba.
Me dijo que si me bajaba, me dejaba tirada en la sierra. Lo hizo. Me bajé aquí. Y esa fue la última vez que alguien me vio viva. ¿Quién era? Me atreví a preguntar. Ella no respondió. En lugar de eso, extendió el brazo y señaló un punto en el monte, al borde del camino. Ahí estoy. Volteé. En la orilla del camino, bajo un árbol torcido, se veía un montículo de tierra revuelta, con flores viejas, cruces improvisadas, y algo que me dejó helado. Una muñeca infantil clavada con un alambre. Frené en seco, esta vez con fuerza. El tráiler se sacudió. Cuando bajé a ver ese lugar, el aire se volvió insoportablemente frío. Me acerqué con pasos torpes. Una cruz de madera tenía un nombre. Carmen Olvera, 1987-2012, y debajo, con marcador deslavado, alguien escribió. Nadie vino por ella. Volví a la cabina del tráiler con las piernas temblorosas. Quería largarme de ahí. Olvidar el nombre, la cruz, la muñeca, pero cuando abrí la puerta, ella seguía ahí. No como antes. Ya no tenía forma humana. Eras una silueta oscura, como hecha de niebla espesa. Su rostro era solo un hueco sin ojos, sin boca, sin nada. Me miraba sin verme. Me senté despacio, intentando no hacer movimientos bruscos. Puse las manos en el volante. Entonces habló otra vez. Fui buena, siempre, pero nadie volvió. Ni él ni nadie. ¿Quién? ¿Quién era él? Pregunté. Ella giró la cabeza hacia mí con una lentitud antinatural. Él me tiró. Él me vio rogar y se fue. En ese instante, como un relámpago que rompe el tiempo, tuve una visión. El rostro de un hombre barbón, con gorra de camionero, gritando. Un golpe. Una puerta cerrándose. Y después, llanto no mío, de ella. La visión se desvaneció, pero en el tablero del tráiler, el estéreo apagado encendió solo y empezó a sonar una canción. Ranchera vieja. Algo sobre promesas que matan. Me lancé hacia el estéreo para apagarlo, pero los botones no funcionaban. La música seguía. Entonces, con toda la fuerza que me quedaba, grité. ¿Qué quieres de mí? Ella no se movió. Solo dijo con voz ronca y sin labios, que alguien me lleve a casa. Nadie me llevó. El motor empezó a apagarse solo. Las luces del tráiler parpadearon, y de pronto la radio lanzó un chasquido, y escuché mi propia voz diciendo, «Suba, la acerco al pueblo». El pánico me paralizó. Esa no era una grabación. Era mi voz exacta, con la misma entonación que había usado cuando la recogí. Estaba atrapado en un bucle, o algo más. Sentí que el tráiler ya no respondía a mis manos. El volante se endureció. Los frenos dejaron de responder. El motor estaba encendido, pero no era yo quien lo conducía. Y ella, eso que antes fue Carmen, volvió a hablar. Quiero que alguien me lleve. Donde nadie me olvidó. ¿A dónde? Pregunté. La voz me salía quebrada. A casa. Entonces lo comprendí. No se refería al pueblo, no a una dirección. Quería volver al momento antes de su muerte. Quería arrastrar a alguien con ella. El tráiler comenzó a acelerar solo. La curva siguiente era cerrada, con barranco a la izquierda. El velocímetro marcaba 80, 90, 100. Me lancé hacia los frenos, grité. Jalé el freno de mano. ¡Nada! Las luces internas se apagaron, y lo último que vi fue su rostro acercándose al mío, como si flotara, como si se deshiciera en vapor. Y justo cuando creí que iba a morir, desperté. Estaba detenido en una gasolinera cerca de Tamasopo, con las manos en el volante, la radio apagada, sin señales de humedad. Nadie en el asiento del copiloto. Pero había algo más. El parabrisas estaba lleno de huellas de dedos, como si alguien hubiera estado intentando salir del interior, y no lo logró. Me bajé del tráiler como si saliera de un mal sueño, pero mis piernas seguían temblando. Fui directo al baño de la gasolinera a echarme agua en la cara. No entendía cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo había pasado. El reloj marcaba las 5:03 am. Cuando regresé a la cabina, noté algo sobre el tablero que no había estado antes. Mi diario de ruta estaba abierto, en una página en blanco, y en medio, un nombre escrito con tinta azul. Carmen Olvera. Revisé la tinta, fresca. Pasé el dedo y la mancha se extendió. No había forma de que yo lo hubiera escrito dormido. Yo nunca anoto nombres ahí.
Solo fechas, lugares de carga, firmas. Ese nombre no estaba antes. Tomé el celular. Ya tenía señal. Busqué en Google, Carmen Olvera Tamasopo muerte carretera. Y ahí estaba. Una nota de 2012. Joven identificada como Carmen Olvera, de 25 años, fue hallada sin vida en una curva peligrosa a las afueras de Tamasopo. La joven había sido reportada como desaparecida 3 días antes. Presuntamente, su pareja la obligó a bajarse del vehículo durante una discusión. Él fue detenido, pero liberado por falta de pruebas. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. La imagen de la nota mostraba la cruz improvisada. La misma, incluso la muñeca. Cerré el diario y puse marcha de nuevo. No dije nada en todo el camino. Solo escuché mi respiración y, de vez en cuando, el crujido del asiento del copiloto. Aunque nadie iba ahí, pasaron varios días. No le conté a nadie. ¿Cómo explicar algo así sin parecer loco? Pero lo que me hizo dudar de mi silencio fue lo que escuché en un taller de camioneros, en Ciudad Valles. Un viejo llamado Don Ciriaco, que había manejado rutas por décadas, me oyó hablar de la curva de Tamasopo mientras tomábamos café. Me miró serio, bajó la voz y dijo: «También la viste, ¿verdad?» Me quedé helado. ¿A quién? A la muchacha de blanco. Siempre la ves de lado, mojada, parada entre la niebla. Si te paras, sube. Si no, se te mete igual. Le pregunté si sabía más. Dicen que aparece cada año, en la misma fecha, el día en que la dejaron morir. El que la tiró se fue a Monterrey. Hace unos años se estampó en la carretera y cuando lo sacaron de entre los fierros, tenía las uñas llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando desde abajo. No pude evitar recordar el montículo con la muñeca, la tierra removida. El mensaje: nadie vino por ella. Don Ciriaco me dio una advertencia. Si la ves de nuevo, no hables, no la mires, no frenes, porque si la llevas más de una vez, ya no regresas tú. Esa noche no dormí, porque aunque él no lo sabía, ya era tarde. Yo ya la había llevado. Un mes después, me asignaron otra ruta rumbo a Tamasopo. Pedí que me la cambiaran. Me negaron el cambio. No dormí la noche anterior. Algo en mi interior me decía que, si volvía a pasar por ese tramo, ella iba a estar esperándome. Y así fue. Eran las 3:36 am, exactamente como la vez anterior. Mis luces iluminaron la curva. El monte estaba en silencio. No había grillos, ni pájaros, ni viento. Solo humedad, pesada, pegajosa. Y entonces la vi. No en la orilla, sino en medio de la carretera. Parada, con los brazos caídos. El mismo vestido blanco, la misma melena mojada. Pero esta vez tenía la boca abierta, como si gritara aunque no se oyera nada. Pisé el freno con fuerza. El tráiler derrapó unos metros. Cuando me detuve, ella ya estaba de nuevo junto a la puerta del copiloto. No le abrí. No, no esta vez, dije para mí mismo. Pero el seguro del lado derecho se bajó solo. La puerta se abrió con un chirrido y un viento helado entró en la cabina. Volteé lentamente. No había nadie. Pero el asiento ya estaba mojado, muy mojado. ¿Por qué volviste? Escuché en mi oído izquierdo como un susurro dentro del cráneo. Me paralicé. Cerré los ojos. Conté hasta 3. Cuando los abrí, el parabrisas estaba cubierto de niebla desde dentro. Con una sola palabra escrita con un dedo: gracias. Después de eso ya no volví a verla. Pasaron los meses. Cambié de ruta, de tráiler. Incluso dejé de manejar por un tiempo, pero nada volvió a ser normal. Cada madrugada a las 3:37 am, aunque no esté en carretera, me despierto. Siempre, sin falta. Y lo peor no es eso. Lo peor es que a veces la escucho en mi sala, caminando, mojando el piso. Fui al panteón de Tamasopo una vez, a dejarle flores. Pensé que así me dejaría en paz. Pero cuando llegué, no había tumba. El nombre de Carmen Olvera no estaba registrado. Pregunté en la oficina, y el encargado me dijo algo que me dejó frío. Ella nunca fue sepultada aquí. Dicen que su cuerpo desapareció antes del levantamiento forense. Solo hallaron huellas. Y esa cruz que alguien puso. Volví al monte, a la curva, y ahí seguía la cruz, la muñeca y ahora un cuaderno, viejo, mojado, con hojas que se deshacían al tocarlas. En la primera página, escrito con lápiz: gracias por llevarme a casa.
Pero no olvides. Otros siguen aquí. Lo quemé. O eso creí, pero esa misma noche, en el retrovisor del coche, mientras manejaba de regreso, la vi otra vez. No dentro, afuera, parada junto al camino, solo observando. Nunca volvió a subirse, pero su presencia sigue, en los espejos, en el agua estancada, en los sueños. Y cada vez que alguien se detiene en esa curva, hay una posibilidad de que no regresen solos. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos, ¿te atreverías a recoger a alguien en la madrugada si te hace señas desde la carretera? Síguenos para más historias que te dejarán con los ojos abiertos hasta el amanecer. Esto fue Sombras en la Niebla,